Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y está con nosotros Fernando Carrión para hablar de la situación de seguridad que vive el país. Fernando, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hay avances. ¿Se puede sentir quizás un ambiente de optimismo en el trabajo que está haciendo el Estado, el gobierno y la fuerza pública en la guerra contra el terrorismo? Desde el mismo decreto 111 en que aceptó la existencia de un conflicto interno armado y declaró a 22 organizaciones como grupos terroristas. Buen día. Buen día, Milton. Muchísimas gracias por la invitación. Yo lo que veo es que hay un repliegue por parte de las organizaciones calificadas como terroristas, estas 22, porque bajo ningún punto de vista les conviene una confrontación directa, como es el caso de una guerra. Entonces yo veo que más bien está en una franca dispersión en algunos casos, incluso me da la impresión que algunos están yéndose a los países fronterizos, el caso de Colombia y Perú, lo cual les ha puesto a estos países justamente en un estado de alerta. La impresión que yo tengo es que vamos a entrar en una especie de tensa calma, si se quiere, pero con el volver de alguna manera a las actividades normales, tal como está aconteciendo ya. Ahora, este repliegue y esta dispersión que usted dice, ¿significa la derrota de los grupos terroristas o solamente la reorganización de ellos para volver a arremeter contra el Estado? No, yo creo que no es una derrota, incluso es una medida táctica. Y aquí hay una cosa interesante, Milton, y es que hasta este momento lo que habíamos tenido en el Ecuador es una confrontación entre ellos, por los territorios, por los mercados, por los vínculos con las estructuras internacionales, etcétera. Pero cuando se hace esta declaratoria de estado de excepción primero y luego de definir al país como una situación interna, un conflicto interno armado, estas organizaciones ya no tienen los conflictos entre ellos, sino que se dirigen explícitamente hacia el Estado. La impresión que tengo, como señalaba hace un rato, es que esto va a ir bajando poco a poco y que más bien podría convertirse en un fenómeno cíclico. Y yo creo que eso tiene que tener en cuenta el gobierno, porque si ahora estalló principalmente por el tema de las cárceles, yo creo que si nosotros vemos lo que ocurrió el año pasado con las elecciones, la una de municipios, donde hubo 3 asesinatos a 3 candidatos y luego un asesinato a un alcalde, y en octubre tuvimos las elecciones presidenciales donde se asesinó a un presidente. Yo no descartaría que en este año, que vamos a tener 2 elecciones, porque se convocan ahora en febrero las elecciones nacionales, y yo supongo que en abril la consulta, pues ahí puede producirse también un empate desde la perspectiva política con respecto a un nuevo hito, un nuevo epicentro de la violencia. Ahora, el negocio persiste y esa es la fuente de alimentación de estas bandas criminales, hoy calificadas como terroristas, el negocio del narcotráfico. Y ese es el tema que sería fundamental en el que se empiece a trabajar. Por lo menos no sabemos que se esté haciendo a la par de lo que está haciendo la fuerza pública en las calles. Es decir, empezar a cortar las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas, porque el tema de abatir y capturar, hacer operativos, sacarlos de sus casas, controlar carreteras, primero, no puede durar para siempre. Y segundo, no va a ser tan efectivo si es que siguen teniendo dinero. A ver, 2 cosas respecto de esto. Una primera, de la información que tenemos, en la primera semana se produjeron alrededor de 1.500 personas privadas de la libertad. Yo hice el cálculo elemental, dividí eso para 8 y luego multipliqué por 60. Y eso me sale que si es que la tendencia se mantiene exactamente igual a lo que ha ocurrido en esta semana durante las 8 semanas de los 2 meses de estado de excepción, al final tendríamos algo así como 13.000, 14.000 personas privadas de la libertad más. Si este rato tenemos 31.000 personas privadas de la libertad,
a los 2 meses llegaríamos a 43, 44.000, que fue lo que tuvo, incluso con menos cantidad, Guillermo Lasso, y el nivel de hacinamiento y el nivel de conflictividad de la asamblea, bueno, hay símiles, de la, de la cárcel es brutal. Y aquí hay un gran Eso problema. no pareció confusión, pareció Ah, exacto. sinónimo. Exacto. Y el problema más grave detrás de esto, Milton, es que por un lado, si seguimos con esta cantidad de personas privadas de la libertad, uno es que se incremente el hacinamiento y el problema carcelario, y por otro lado, esas personas van a ser sustituidas por otras, porque hay un reclutamiento forzoso de personas jóvenes que no tienen trabajo ni tienen escuela. Entonces, si nosotros no desarrollamos de forma paralela a esto que estamos llevando a cabo, mayor empleo y mayor escuela, pues vamos a seguir teniendo esta cantidad de gente que sigue engrosando las filas de las organizaciones criminales. Son Y las por ocho otro, treinta. Ujú. y por otro lado, la segunda cosa Ah, que sí, usted sí. mismo señalaba, si no se corta la entrada de narcóticos, básicamente por Colombia y por Perú, y principalmente por Colombia, los recursos económicos van a seguir siendo muy altos dentro del país. 8:33, estamos conversando con Fernando Carrión de la situación de seguridad o de inseguridad que hay en el país. Fernando, buenos días. Y a propósito del sistema carcelario, y la pregunta es, ¿son las megacárceles la solución a esta crisis de seguridad del Ecuador? Porque el presidente Noboa, como sabemos, ya anunció que iniciará la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad, además de la habitación a futuro de barcazas donde trasladarían a los presos más peligrosos. Pero esto podríamos pensar que puede ser una solución para acabar con esta situación de crisis que vivimos. Yo creo que hay que cambiar el modelo carcelario. A ver, de la información que nos brindó el presidente en su rueda de prensa cuando presentó las 2 cárceles, que no son megacárceles, sino son cárceles porque cada una son de 730 personas más o menos, lo cual daría lugar a tener algo así como 1.500. Pero si nosotros vemos lo que estoy diciendo, que vamos a tener sobre los 40.000 presos de aquí a fines de febrero, pues el problema sigue estando latente. Lo que sí va a Claro. permitir de alguna manera es clasificar a las personas privadas de la libertad por la gravedad de la pena. En otras palabras, esta graduación que nos hizo el presidente de la máxima seguridad, media seguridad y seguridad, yo creo que eso sí se podría cumplir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que hay un proceso de reclasificación de las personas privadas de la libertad, cada vez que hay reubicaciones, los conflictos en el sistema carcelario y fuera del sistema carcelario siempre son muy fuertes. Y eso se sabe de forma clara. Lo que acaba de pasar la semana antepasada proviene simplemente de la información que obtuvieron los grupos criminales porque tienen inteligencia. No es que se filtró la información, sino que estos grupos tienen inteligencia y entonces entendieron perfectamente lo que estaba pasando y eso hizo que se levante. Entonces, yo creo que las 1.500 puestos que se van a obtener de estas dos cárceles va a ayudar a la reclasificación, pero si seguimos aumentando la cantidad de personas privadas de la libertad, pues el problema me parece que va a seguir latente. Claro, tienen inteligencia, no es que se filtró la información, tienen Exacto. infiltrados dentro de los organismos estatales, porque esto explota, y tenemos que recordarlo, por la información que hubo del traslado de Fito a la cárcel La Roca. Se Claro. fuga Fito y revienta todo. Ahora, eh, y aquí hay un tema bien importante, lo vi en una entrevista con Atol Chevele que tuvo usted, Fernando, en días pasados, que me parece que es fundamental. No importa cuántas cárceles haya, lo que importa es cómo se las distribuye y se las utilice. Si siguen poniendo los pabellones con marca de grupos delincuenciales, obviamente que el tema es que ellos van a seguir controlándolas. Exactamente. Yo creo que aquí hay que tener conciencia que desde el 2016, gran parte de la clasificación de las personas privadas de la libertad no se hace por los tipos penales ni por la gravedad de la pena, sino que se ha hecho por la afinidad de los grupos. Y quizás el caso más significativo de esto sea la penitenciaría del Litoral, donde están más o menos de este rato la tercera parte de las personas privadas de la libertad. Porque teníamos 31.000 personas privadas de la libertad y en ese recinto carcelario estaban 9.500 personas. Ahí lo que tenemos, que es la mayor cantidad de personas privadas de la libertad, lo que tenemos son 12 pabellones.
y cada pabellón es manejada por una de estas estructuras criminales. ¿Qué es lo que ocurre? Si seguimos ingresando personas y seguimos clasificando a las personas en función de eso, el problema va a ser para siempre. A mí me parece que la presencia de estas dos nuevas cárceles, que desgraciadamente van a estar recién a fin de este año, en el mejor de los casos, pues ahí sí se podrá hacer esta nueva clasificación y la reclasificación, es decir, reubicaciones, relocalizaciones. Pero eso, como decía hace un momento, va a generar problemas. Ahora, en el tema, jurídico, es importante la clasificación de terroristas que se les da a las personas que han sido capturadas eventualmente en actos terroristas. ¿Por qué? Primero, no tienen medidas sustitutivas. Segundo, tienen que ser juzgados por los jueces de anticorrupción. De hecho, ya aumentaron, hay 4 jueces más. Pero también supone esto que haya justicia y que no se dejen libres a las personas. Aquí hay un tema que es preocupante. Los militares están haciendo los procedimientos en su mayoría. Los militares no tienen experiencia en hacer procedimientos judiciales. Y ese es un tema, porque pueden provocar libertad de muchas personas por falta de elementos probatorios. ¿Es así? A ver, lo que ocurre este rato en el Ecuador cuando se declara esta condición de conflicto interno armado, es decir, de una guerra, y se definen los rivales, los enemigos a los terroristas, es que los actores que intervienen son totalmente distintos. Antes nosotros teníamos el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, es decir, cargos políticos. Ahora lo que ocurre es que todo esto se traslada a las Fuerzas Armadas, es decir, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Si antes la Fuerza Armada se subordinaba a la policía, ahora es al revés, la policía se subordina a las Fuerzas Armadas. Entonces ahí surge una primera pregunta. ¿Las Fuerzas Armadas están con doctrina, con logística, con disponibilidad, competencias, etcétera, para trabajar en la calle o todavía siguen con esta logística, con esta doctrina en términos de soberanía nacional, en términos de frontera? Esos cambios no son fáciles, esos cambios son muy complejos. Y ahora aquí, cada persona que es tomada a prisión, definida como terrorista, ya entra dentro de la clasificación de los tipos penales más complicados. Y entonces estos tendrían que ir, por ejemplo, a La Roca o tendrían que ir a estas dos nuevas cárceles que se están construyendo. Hasta tanto, ¿a dónde van? A cualquiera de las cárceles en espacios indefinidos. Que eso puede ser un factor más bien complicado hacia el futuro. Ahora, Fernando, quizás algo complejo y que nos reveló este caso Metástasis, pero quizás es solamente la punta del iceberg de todo, es esta penetración de la narcopolítica, la penetración de estos grupos ya en estamentos del Estado. ¿Eso cómo limpiar? Porque quizás con este plan Fénix, esta declaratoria de conflicto interno, no sea suficiente. No, yo creo que no es suficiente porque no está por ahí la misión, es decir, las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con lo otro. Pero a mí lo que me parece que se acaba de cumplir justamente, creo, el día de ayer, un mes del operativo Metástasis. Y yo creo que eso está caminando legalmente bien. Pero en términos de las reformas que se deberían promover dentro de las instituciones, donde hemos visto 3 cosas. Plata y plomo, que siempre se ha dicho, que es corrupción e intimidación, está presente en muchos de los chats, pero se añade una cosa más, que es la cooptación. Entonces, vimos chats, por ejemplo, donde discuten cuáles son los candidatos que deberían ir a los consejos y los candidatos que deben ir a las alcaldías. ¿Qué quiere decir esto? Y a mí me parece que esto es fundamental, que las estructuras criminales ya no solo financian las campañas electorales como lo han hecho durante mucho tiempo, sino que ahora ya ponen sus propios representantes dentro del ejercicio de gobierno. Y ese me parece que es un cambio, pero brutal. Aquí, por ejemplo, vamos a iniciar campaña electoral en febrero. ¿Qué está pensando el CNE frente a esto? ¿Qué está pensando el CNE frente a esto? La otra cosa, en nuestras cárceles, en el sistema penitenciario, el sistema carcelario nuestro, nosotros no podemos tener a las cabecillas presas porque o les matan, como es el caso de Norero, o se fugan, como es el caso que hemos vivido este fin de semana pasado con Fito y con Pico, o simplemente los jueces lo sacan. Entonces, aquí tenemos un problema muy complejo y es el modelo carcelario
que debe partir por, yo creo, la extinción del SNAI y crear una cosa nueva que debería estar dentro del sistema, dentro del Ministerio del Interior, porque una de las características que tiene la cárcel actual es que ya no solo se cumple la pena, el castigo que está establecido por el sistema penal, sino que ahí se cometen hechos delictivos. Entonces, la cárcel ya es parte del sistema delincuencial. Ya no es exclusivamente Claro. la fase final de cumplir una pena. Ahora se cometen hechos delictivos desde la cárcel. ¿Qué está haciendo de diferente este gobierno o la fuerza pública a lo que hizo Guillermo Lasso? ¿Por qué hay una diferencia? ¿Y cuál es esa, si es que hay? A ver, yo pondría dos ejemplos. Uno, el tema de las declaraciones de estado de excepción. Guillermo Lasso en 28 meses hizo 22 estados de excepción. Daniel Noboa en mes y medio tiene ya uno. O sea, vamos más o menos por el mismo camino. Así es. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que vamos en la línea de la mano dura. Pero aquí hemos hecho un cambio. Es incorporar esto del conflicto interno armado, que yo creo que se pasa de la mano dura a la super mano dura. Un cambio sustancial, porque ahora estamos en guerra. Y un segundo cambio, que es muy importante también, es que en la época de Guillermo Lasso, cuando entró Paco Moncayo y entró el general Bravo al gobierno, ahí definieron también el terrorismo, pero desde la perspectiva de los actos terroristas. En este caso, Daniel Noboa, lo que está planteando no son los actos, sino las estructuras criminales, y ya definió 22. En otras palabras, aquí van contra las 22, que me parece que eso es correcto, pero el gran problema que tiene Daniel Noboa, me parece, es la falta de inteligencia. Si no se tiene inteligencia, ¿cómo se van a desarticular esas estructuras criminales? Yo le veo muy difícil. Por ejemplo, esto que decía yo al principio, están más bien en una retirada, en una franca retirada. Pero las fuerzas del orden no pueden caer en eso. Tienen que seguir en la línea de desarticular estas estructuras criminales. Pero tienen inteligencia, a mí me parece que es muy precario. Ahora, estamos hablando de que entonces la diferencia es un tema de decisión. Estamos hablando de un decreto ejecutivo, el 111, pero no de un plan, el plan Fénix, que el gobierno dice, esto es parte del plan Fénix, todo es planificado dentro del plan Fénix. ¿Cuál es el plan Fénix? Bueno, yo creo que ese es el gran problema. Y aquí viene una cosa muy interesante, Milton, y es que cuando se produce la fuga, principalmente de Fito, a mí me da la impresión que hay una caída de la popularidad del presidente. Es decir, su legitimidad se viene abajo. Y esta cosa de los 100 días que siempre se da a los primeros mandatarios, la luna de miel, me parece que se le cae. Y frente a eso reacciona justamente con el decreto de declaración de guerra. Y ahí se va para arriba. Y entonces tenemos un apoyo de la Asamblea de forma unánime prácticamente, y tenemos también un apoyo de los partidos políticos. Incluso Rafael Correa le apoya a Daniel Noboa. A mí me da la impresión que este rato Daniel Noboa está en la posibilidad de hablar de la unidad nacional para enfrentar este tipo de cosas. Yo creo que debería salir públicamente y decir, vamos en la unidad nacional a enfrentar esto, y para esto hagamos la posibilidad, o definamos la posibilidad de modificar incluso el gabinete, incorporando a ciertos sectores que le permitan refrescar su gabinete, mejorar la calidad de los funcionarios y hacer una reforma institucional que le permita justamente enfrentar lo que estamos viviendo. Claro, tiene apoyo político hasta cuando él propone tocar los bolsillos de los ecuatorianos. En ese momento los aliados se le abren, y me refiero a los socialcristianos y a los correístas que no han dicho, a apoyar el incremento del IVA. La guerra, como dijo el presidente, cuesta plata, cuesta bastante dinero. Claro, eso es lo que nos muestra, es que la guerra no está solo en las calles, sino también está en la parte económica. Y eso implica, obviamente, tocar bolsillos. Y aquí me parece que la medida que él plantea de subir del 12 al 15%, pues le afecta a toda la ciudadanía, no ha hecho una diferencia, y le afecta a la economía porque hay una contracción del consumo. Aquí lo lógico sería ver otras formas que incluso ya se han planteado. Por ejemplo, esto de la salida de capitales, que se ha caído, se podría volver a subir al 5% que existía, hacer una diferenciación, por ejemplo, del impuesto a la renta a las personas naturales y jurídicas que más recursos tienen, en fin, cosas de ese tipo.
y obviamente también una contracción del gasto público, porque todavía hay problemas respecto de la capacidad que tiene el Estado para generar su actividad pública. Ojo, porque me refiero al tema económico, Fernando, porque no es que aquí los militares y los policías están saliendo a las calles a patrullar con nuevas armas, con nuevos carros, siguen en las mismas tanquetas de hace 30 años, en los mismos vehículos de hace 15. Es decir, aquí no hay, digamos, es una cuestión de actitud, obedeciendo el decreto 111. No es que aquí estamos viendo unas fuerzas armadas súper armadas. No, claro que no. Y estamos viendo unas fuerzas armadas, valga la redundancia, de forma obsoleta, de forma Claro, obsoleta. Es lo que yo decía hace un rato. Las Fuerzas Armadas trabajaron para la frontera. Incluso aquí hemos tenido un cambio fundamental, porque en el año 98 se firma el proceso de paz e inmediatamente surge el conflicto en el norte con Colombia. Y se van hacia allá, pero se van con la misma tecnología, con la misma logística. Y ahora vienen de la frontera norte, vienen a las calles. Y eso es una cosa muy compleja, eso no se resuelve de un día para otro. totalmente. Son las 8:47, está interesante, por eso ya mismo terminamos. Estamos hablando con Fernando Carrión sobre la crisis de seguridad que vive el país. A propósito de armamento, Fernando, el presidente Noboa mencionaba que plantea, por ejemplo, intercambiar con Estados Unidos la chatarra ucraniana y Rusia, y de Rusia por 200 millones de dólares con un equipamiento más moderno, algo que le ha molestado un poco a Rusia, pero bueno, ¿cómo ve este anuncio también o este planteamiento que tiene el presidente Noboa? Esa es una política norteamericana para todos los países. Y entonces el Ecuador ha aceptado eso, porque claro, 200 millones de dólares a estas alturas es bastante. Claro, será tecnología norteamericana y yo creo que será tecnología mucho más afín a lo que está pasando este rato en el territorio nacional, porque vendrá específicamente para confrontar, nuevamente digo, al enemigo que ha definido con estas 22 organizaciones calificadas como terroristas. Bien, 8:48. Terminamos ahora sí. Fernando Carrión, gracias por habernos acompañado con este importante criterio de lo que está pasando en el país. Buen día y gracias. Muchísimas gracias y a cuidarse, obviamente.